Y ahorita estamos en Romanos capítulo 7, versículos 12 y 13. Pero vamos a tener una lectura a partir del versículo 9. ¿Okay? Y nos va a dirigir en este caso Meli. Paso. Dice, es en Reina Valera, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El 13 también, ¿verdad? Hasta el 13. Sí, ok. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ok. ¿Algo más? ¿O ya? Sí, okay. A ver si ahora sí la hacemos. Va. Ok, el día de hoy vamos a observar un tema que se llama la ley y la muerte. La ley y la muerte. Okay. Quiero comenzar primeramente como dando una pequeña introducción de qué es lo que ya hemos observado hasta ahorita. Entonces, básicamente hemos visto dos cosas desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que fueron en las dos sesiones pasadas. La primera cosa que observamos nosotros en estos versículos es que el cristiano tiene una separación con la ley. Una separación debido a que el cristiano, nos dice el versículo 4, se le hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Eso es, el cristiano junto con Cristo, unido con Cristo, murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y a través de esa muerte, entonces hay una separación con la ley, porque la persona muerta no está unida a la ley. La persona muerta no tiene que cumplir la ley para ser salva. Básicamente es la idea. Sino que la persona que está muerta, lo que sucede con ella es que es unida a Cristo, versículo 4 continuó, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Eso es, nosotros unidos a aquel que resucitó, para que también resucitemos nosotros, y termina el versículo, que llevemos fruto para Dios. Entonces el cristiano tiene que morir a la ley, separar su unidad que tenía y ser entonces con esa muerte resucitado junto con Cristo. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, esa es la primera enseñanza que vemos aquí. Todas las personas deberían desear, como los cristianos, ser separados de la ley. ¿Sí? Todos, absolutamente todos, deberían de desearlo. Porque es necesario que todos mueran a la ley para que sean unidos a Cristo. Y a través de esa unidad a Cristo, que sean siervos finalmente de Dios. Ahora, eso no significa que la ley en sí misma sea mala. No tenemos que pensar nunca nosotros eso. Lo que sí significa es que tenemos nosotros en la carne una unidad con la ley, con la cual no podemos nunca ser salvos. Y por eso tiene que ser terminada esa unión a la ley. Pero alguien puede caer en el error, sin embargo, de pensar que cuando Pablo está diciendo que es necesario ser separados de la ley, que Pablo está afirmando que la ley en sí misma es mala. Pues yo ya les dije que no lo es, pero alguien puede pensar que sí lo es. Entonces lo que hace Pablo desde el versículo 7 y hasta el versículo 12 es que Pablo contesta la siguiente pregunta. Chequen el versículo 7. Siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Es pecado la ley? O sea, ¿es mala la ley? ¿Hay algo malo dentro de esta ley? Y él responde de forma categórica. Continúo leyendo el versículo 7. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. ¿Sí? La ley nunca ha sido mala ni será mala. De hecho, lo que nos muestra Pablo en los siguientes versículos, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 12, nos muestra que es todo lo contrario la ley. La ley es extremadamente buena porque la ley condena
y va en contra del pecado. ¿Sí? Entonces, lo que se encargan esos versículos es mostrarnos una segunda realidad acerca de la ley. ¿Cuál? Primeramente, les dije, tenemos que ser separados de la ley. Versículo 1 al versículo 6. Pero luego nos muestra que la ley condena el pecado. Versículo 7 hasta el versículo 12. Ejemplo, en la forma en la que condena el pecado esta ley es a través de 3 acciones que quiero recuperar. Ya las observamos más o menos la semana pasada, pero ahora las quiero dejar de forma categórica y con nombre cada una de ellas. Lo que realiza son 3 acciones que muestran su bondad al condenar el pecado. ¿Cuáles son esas 3 acciones? Primeramente, identifica qué es el pecado. ¿Qué es pecado? Identifica qué es pecado. ¿Sí? Primera acción. Segunda acción, expone el pecado. Y tercera acción, muestra la naturaleza del pecado. La repito. Identifica qué es pecado. Chequen el versículo 7. Versículo 7 dice, ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Sí? Está diciendo, yo conozco el pecado por medio de la ley. Y más específicamente, Pablo lo ejemplifica con la codicia. Entonces continúo leyendo, dice, porque no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley dijo, no codiciarás. Y entonces Pablo supo, el codiciar es pecado. ¿Qué es la primera acción entonces? La primera acción identifica qué es el pecado. Y entonces la ley nos describe una cantidad enorme de los pecados. Y a través de ellos, ¿qué es lo que significa pecar? Pero eso no es lo único que realiza. Segunda acción, también expone el pecado. Entonces a Pablo no solamente le dice, no vas a codiciar, sino que también va y expone el pecado que Pablo ha realizado. Y si checan el versículo 8, podemos verlo aquí. Versículo 8 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. La ley aparece y se observa dentro de Pablo toda clase de codicia. O sea, ejemplo, la ley le dice, esto que tú estás realizando es codicia y esto que tú estás realizando también es codicia. Ha realizado Pablo toda clase de codicia. Está exponiendo el pecado de Pablo delante de sus ojos. Y realiza una tercera acción. Tercera acción. Además de eso, le muestra la realidad, que diga la naturaleza del pecado. Y vean otra vez la frase. Dice, produjo en mí toda clase de codicia. Porque produce en este caso, un pecado que es interno. Le muestra el interior del pecado. Le está mostrando que no solamente lo había realizado con sus manos como algo exterior, sino que se encontraba dentro del interior, en mí, Pablo, toda clase de codicia. Es la idea. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esas 3 acciones que realiza para condenar el pecado, lo que está haciendo Pablo es que nos está mostrando que la ley es buena. Noten la lógica. La lógica es, si condena el pecado, entonces es buena, porque llama al pecado lo que es. El pecado es malvado y el pecado no se expone a sí mismo como pecado. El pecado se expone a sí mismo como delicioso. Y una forma en la que lo podríamos colocar nosotros es, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la historia donde Jesucristo va y libera a un endemoniado del demonio y lo empiezan a acusar las personas de estar actuando con el poder de Satanás. Y él les dice, no, una casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. Es exactamente lo que tenemos que ver. La ley está expulsando, está enviando y condenando lo malo. Por tanto, no puede ser algo que es malo en sí mismo. ¿Sí?
sino que la ley está en contra de Satanás y por tanto en contra del pecado. Es la idea. Ahora, estas tres acciones, les digo, las quiero recordar, quiero que veamos que eso es lo que observamos la semana pasada para que podamos aplicarlo el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros cometemos graves errores si no nos damos cuenta que la ley sirve para estas tres acciones. Si no nos damos cuenta, y esto no es todo lo que hace la ley, pero si no nos damos cuenta que la ley condena el pecado al realizar estas tres acciones, vamos a observar de forma incompleta el pecado. Vamos a ver de forma incompleta el pecado, así que quiero darles, por ejemplo, 3 errores de estas 3 acciones que realiza la ley. Ejemplo, nosotros cometemos el error muy comúnmente de no observar como pecado acciones que son pecado. ¿Sí? De no observar como pecado acciones que son pecado. Ejemplo, una persona puede decir acerca de la homosexualidad, puede decir, ¿por qué es pecado la homosexualidad? Si no le hace ningún daño a nadie. Ahora, ¿está cierto en eso? ¿No le hace ningún daño a nadie? Vamos a decir que sí, por ahorita, nada más para la lógica que está siguiendo. En ese caso, la forma en la que están definiendo estas personas qué es pecado es en relación al daño que le hace a otras personas. ¿Sí? Pero no se está definiendo como lo realiza la palabra. La palabra define qué es lo que es pecado en relación a Dios, no en relación al daño que le hace a otros. Por tanto, necesitamos nosotros que el pecado se defina a través de esta ley, porque la ley de Dios entonces va y realiza la primera acción. ¿Cuál es la primera acción? Identifica qué es pecado para Dios. Y Dios entonces va y plasma lo que Él dice es pecado. ¿Sí? Y tenemos entonces un primer error que es muy común, amigos, y que debemos de ver que no debe de suceder entre nosotros. Las acciones que no identificamos como pecado, si lo son para Dios, tienen que serlo también para nosotros. Pero no podemos regirnos por nuestro propio sentimiento, por nuestras propias emociones, por nuestras propias lógicas al respecto. Necesitamos que Dios mismo nos diga y nos identifique a través de su ley qué es lo que es y qué es lo que no es pecado. ¿Sí? Primer error, entonces. Es este que les comenté. No observar como pecado acciones que son pecado. Segundo error. Cometemos también muy seguido el error de ignorar el mal que hacemos, los pecados que cometemos, como si no hubieran existido. O sea, nosotros vamos y decimos, ok, pequé, he cometido pecados, pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que las acciones que realizamos son pecado. Y ahí estamos cometiendo, en este caso, un error de ceguedad que nos hace ser ignorantes de qué tan cotidianos son nuestros pecados, de qué tan seguido realizamos nosotros estos ataques hacia Dios. Porque los pecados suceden cada día. Los pecados están en lo que uno realiza y en lo que uno no realiza. Los pecados incluyen toda clase de odio, no solamente aquel que nosotros pensamos que es más odioso, ¿no? O toda clase de envidia, o toda clase de separación con Dios, no solamente aquella separación extrema. Entonces somos bien ignorantes nosotros y nuestros pecados se amontonan y tienen un peso inigualable y ninguno de nosotros se da cuenta qué tan pesados son. Nosotros no vemos que aún nuestras obras justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Cuánto más malos son nuestros pecados? Pregúntense eso. Si nuestras mejores acciones son como inmundicia, ¿qué son nuestras peores acciones? ¿No? Necesitamos que nos exponga la ley nuestro propio pecado para que nos demos cuenta qué tanto pecamos. Necesitamos que como a Pablo le diga, en este caso a Pablo le dijo que él realizaba toda clase de codicia y que a nosotros nos alumbre cuáles clases de pecado estamos realizando y que se note todo lo que estamos realizando.
delante de nuestros ojos. ¿Sí? Y la ley expone el pecado. Tercer error. Cometemos el error muy seguido de separarnos de nuestro pecado, como si fuera algo externo a nosotros. Y entonces hay aquel que dice, ejemplo, yo cometo errores, pero soy una buena persona. ¿Sí? Eso es muy común decirlo. Pero en ese caso lo que está faltando es que no vemos que el pecado externo nos está anunciando lo que hay dentro de nuestro corazón. No solamente son los errores de afuera, sino es la corrupción interna que en nuestro corazón rechaza a Dios. Y entonces lo que hace el pecado, les había comentado, era que nos muestra la naturaleza. Lo que hace la ley, perdón, es que nos muestra la naturaleza del pecado. Y esa naturaleza es que se encuentra y viene desde mi interior ese pecado. Por eso si también checan, por ejemplo, el versículo 8 dice, produjo en mí, dentro de mí. O unos versículos después, Pablo dice, yo sé que no habita nada bueno en mí. ¿Sí? Es la forma en la que tendríamos que observarlo. Cuando caemos en este error de no observar que se encuentra en mi naturaleza, una respuesta muy común puede ser decir, por ejemplo, ¿no puede Dios perdonarnos nuestros pecados y ya? ¿Saben por qué? Porque cuando decimos eso, no puede Dios perdonarlo y ya, estamos asumiendo que el pecado que tenemos nosotros es como una lista de cosas que se están anotando, ¿no?, externamente. Y esas son una cuenta que puede ser simplemente borrada y ya. Problema. Si es borrada esa cuenta, aún así tenemos el corazón que generó todas esas maldades en nosotros, habitando, que no se va a acercar a Dios. Entonces no importa qué tan perdonado esté yo, si no he sido renovado en mi ser. Por eso no podemos observar mal este pecado. Porque lo que hace entonces la ley es que nos muestra que esta naturaleza que tenemos en nosotros tiene que ser borrada y tiene que ser colocada una nueva naturaleza que venga de Dios. ¿Sí? Y entonces esas tres acciones son extremadamente grandes y culminan, hermanos, en una cuarta acción de la ley. Pero esta cuarta acción no es en relación al pecado. Esta cuarta acción es en relación al pecado. Les dije tres acciones en relación al pecado. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Eran, primeramente, identifica qué es el pecado, expone el pecado, lo trae a la luz y luego muestra la naturaleza del pecado. Pero todo esto es para que suceda una acción con el pecador. ¿Cuál es esa acción? La ley mata al pecador. Entonces, si ustedes leen el versículo 9, chequen el versículo 9, dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicias, porque aparte de, perdón, es el versículo 8, estoy ahí. El versículo 9 dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, al aparecerse la ley, el pecado revivió y yo morí. Al aparecerse la ley, yo morí. Esa es la idea. Tiene que ser, en este caso, condenado por la ley el pecador, asesinado. ¿Sí? El pecador está también como muerto cuando se encuentra con la ley. Versículo 10. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. En otras palabras, la ley no solamente es buena porque condena el pecado. La ley es buena porque condena al pecador. ¿Sí? Muestra su bondad en su habilidad para enviar a muerte a un pecador. Porque separado de ella, dice Pablo, yo vivía sin la ley. ¿Sí? Pero cuando está con ella,
Dice, al venir el mandamiento, yo morí. ¿Sí? Al venir el mandamiento, dice, el pecado revivió, fue condenado el pecado se hizo evidente que existía, y yo morí. También el pecador murió. ¿Sí? La ley condena entonces al pecador de muerte. Este es el contexto, amigos, de los versículos que vamos a ver el día de hoy. Versículo 12 y versículo 13. Y son de extrema importancia que los tengamos de esta forma para poder ver el significado. Y vamos a comenzar con el versículo 12, ¿va? Y vamos a explicar la siguiente frase. Estoy reduciendo las frases para que las puedan anotar. La primera frase es, la ley es santa, justa y buena. La ley es santa, justa y buena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conclusión de Pablo, a partir del argumento que les acabo de dar, es el versículo 12. Su conclusión es que como la ley condena al pecador y la ley condena al pecado, entonces la ley es santa. Chequen el versículo 12. Versículo 12, ¿cómo comienza? Así que la ley es santa. Por lo que ya les dije, por eso sabemos nosotros que la ley es santa. Con base en lo que realiza, sabemos lo que es. Lo que realiza nos está nombrando sobre lo que es la ley. ¿Y cómo define en este caso Pablo la ley? Pablo la define como santa. Y así es como el cristiano tiene que observar a la ley. Ojo, y eso es extremadamente complicado, porque si yo les acabo de decir todo eso, y voy y digo todo eso ya afuera, la gente no va a decir la ley es buena. Pero cristianos tenemos que decir la ley es buena. La ley es santa. Ningún cristiano puede rechazar la forma en la que Pablo observa la ley, sino que más bien tiene que aprender de esta forma. Y esto es extremadamente importante porque la mayoría de los cristianos el día de hoy rechazan estas verdades acerca de la ley. Y más bien deberíamos de nosotros aprender de ellas. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Lo que ya vimos, con base a lo que ya vimos, perdón, debemos de admitir nosotros que nadie debe de rechazar la ley porque condena el pecado. Y sin embargo hay gente que dice que no vayamos nosotros y hablemos esta ley porque vamos a estar juzgando a las personas. Eso no es una creencia cristiana. ¿Sí? Nosotros vamos y hablamos la ley justamente porque esta ley expone el pecado, porque esta ley condena el pecado. ¿Sí? Eso que realiza la ley es bueno. Y nosotros hablando esta ley, estamos realizando entonces la acción que realiza Dios. ¿Sí? Ojo, hay que tener también cuidado en la forma en la que lo hacemos, obviamente. Pero eso voy a dejarlo un poquito para el rato. Al rato les voy a decir cómo nos acercaríamos con una persona. ¿Va? Pero vamos a dejarlo hasta este momento en el hecho de que no podemos eliminar el rol de la ley para condenar el pecado, por ejemplo. ¿Sí? No puede ser borrado. Ahora vamos a ver cómo define en este caso Pablo a la ley. Pablo la define con 3 palabras. Pero primeramente comienza con una, que aparece 2 veces, noten. La ley es santa. ¿Sí? Esta palabra se utiliza, se está yendo la voz, esta palabra se utiliza para hacer referencia a todo aquello que es unido, en este caso a Dios, que está asociado con Dios. Aquello que es santo es algo que está asociado con Dios, en su pureza, en la pureza de Dios. ¿Sí? Aquello que es santo, en general, está hablándonos de algo puro. Pero como aquel que es puro solamente es Dios, por eso nos muestra esa asociación. ¿Sí? Entonces, una persona que es santa, por ejemplo, es una persona que es pura por el actuar de Cristo en la cruz, porque ya está unida a través de eso a Dios. ¿Sí? Y la ley es lo mismo. La ley es pura porque tiene una relación con Dios. Entonces, esta santidad nos está haciendo referencia a cómo es que se encuentra unida a Dios. ¿Por qué? Porque así como la escritura viene de parte de Dios, así también la ley viene de parte de Dios. Si ustedes ven, la ley está contenida dentro de la escritura. Así que podemos decir nosotros también de la ley, por ejemplo, esta ley es inspirada por Dios.
toda esta ley surge de la misma boca de Dios. ¿Sí? Y lo que nos quiere mostrar Pablo en este caso, en este versículo, es que tanto lo que es general acerca de la ley, o sea, cómo hablamos nosotros y observamos la ley en general, como cómo observamos cada una de las partes de la ley, de los mandamientos que la conforman. Ambos tenemos que llamarles nosotros santos. ¿Sí? Y esto es complicado, porque, les digo, cuando nosotros observamos la ley, hay muchos cristianos que van a decirle que sí es santa, pero en cuanto empecemos a ver cada uno de los mandamientos, empezamos a rechazar algunos. Es necesario que la aceptemos en su plenitud y que la aceptemos en sus partes. ¿Sí? Chequen, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 160. Y en este caso está hablando está hablando el salmista acerca de la escritura, de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 160. ¿Qué dice el versículo? El versículo dice: la suma de tu palabra es verdad. Pausa. Nótese, ¿qué es la suma de tu palabra? Es toda la generalidad de tu palabra aumentada, sumada toda para darnos la escritura que yo estoy poseyendo en mi mano. Toda esta es la verdad. ¿Sí? Pero luego continúa el versículo, y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Cada una de estas páginas, Dios, es eterna. Cada una de las palabras que colocaste, cada una de las oraciones que cimentaste, yo las observo como eternas. Es lo que dice el salmista. Y es lo mismo que está diciéndonos Pablo en Romanos 8, en Romanos 7. En este caso, Pablo está diciendo, así que la ley es santa, pero no se queda ahí. No solamente la ley en su plenitud, sino también dice, y el mandamiento, y un mandamiento, o sea, cada uno de los mandamientos es santo, justo y bueno. En su plenitud, en sus partes. La ley completa y el mandamiento, cada uno de los mandamientos. ¿Sí? No podemos ignorar entonces nosotros la ley y no podemos ignorar también ninguno de los mandamientos. Y ahí el llamado más sencillo que podemos ver, por ejemplo, es a que no ignoremos nosotros el Antiguo Testamento. Que no nos conformemos con una visión sencilla que dice nada más, ok, voy a leer Génesis, Éxodo, y no voy a ir por Levítico, porque ahí nadie lo toca, ¿sí? Sino que voy y me meto en cada una de las frases si puedo, ¿sí? Y le dedico lo mismo que le dedico al Nuevo Testamento, a mi Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos dice? Ahora sí me voy a la definición que nos da. Chequen, la definición que nos da, entonces, se puede ser dicha de ambas la ley y el mandamiento, que son santos, justos y buenos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cada una de ellas las voy a decir. Santo habla acerca de algo entonces que es en relación a Dios. Ya lo dije, ¿sí? Y voy a aumentarles. Entonces, si quieren anotarles, ahorita los digo. Habla en relación de su relación con Dios. ¿Por qué? Porque toma de la pureza de Dios. ¿Sí? Porque está unida a esta pureza de Dios. Habla de su relación con Dios. La santidad. También habla acerca de su origen. ¿Por qué su origen? Porque la santidad solamente proviene de Dios. Entonces, esta ley tiene el origen de su santidad en Dios mismo. Y lo sabemos porque fue inspirada por Dios, fue hablada por Dios. También nos habla acerca de su carácter, porque no solamente es que nosotros pensemos que tiene una relación con Dios y que en sí misma tiene origen en Dios, sino también tenemos que pensar nosotros, como es santa, es perfecta, no tiene error, ¿sí? Es pura y despliega
la sabiduría de Dios. Despliega quién es Dios. Nos habla del carácter de esta ley, que nos muestra el carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, tiene una relación con Dios, tiene su origen en Dios, tiene el carácter de Dios, ¿sí? Y la cuarta cosa que nos muestra esta palabra santidad es que tiene un lugar especial para Dios. Tiene un lugar especial para Dios. ¿Por qué? Porque aquel que la está llamando santa es Dios. Aquel que está inspirando al apóstol Pablo para decir, la ley es santa, es Dios. Dios quiere anunciar que su ley tiene un lugar especial para él. ¿Sí? Entonces tiene una relación, tiene su origen en Dios, tiene su carácter de Dios y tiene un lugar especial para Dios. Por lo cual ninguno de nosotros puede ignorar esta ley. ¿Sí? Al menos no si amamos a Dios. ¿Va? Continúo. Les voy a dar otra cosa más. Otra cosita más por la que dice santa. Esta no es directa, esta es implícita, pero también se puede decir que es santa porque quiere santidad. Porque la ley busca santidad de las personas, ¿no? Y si nosotros recordamos escrituras como Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación de los tiempos para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sed santos porque yo también soy santo, ¿no? Sabemos nosotros que nuestro motivo de vida y nuestro principal, en este caso, prioridad en el día de hoy es buscar la santidad. Por tanto, si yo quiero encontrar esa santidad, no me tengo que alejar de la ley, tengo que acercarme a la ley. Tengo que ver qué es lo que dice ella a través, acerca de Dios y acerca de la santidad de Dios. Entonces es lo que hace referencia cuando nos dice, la ley es santa. Segunda cosa, la ley es justa. ¿Qué significa que es justa? Cuando nos dice el pasaje que la ley es justa, que el mandamiento es justo, eso significa esta palabra justicia. Nótese, porque quiero que la tengan bien definida. Esta palabra significa aquello que es virtuoso, aquello que es recto, que no tiene fallas, que es aceptable delante de Dios. ¿Ok? Repito, la verdad es que todos son muy sinónimos, nada más para que no se preocupen si pierden uno. Es algo virtuoso, recto, sin fallas y aceptable, por tanto, delante de Dios. Porque les digo eso porque la forma normal en la que asumimos nosotros justo, justicia, es aquello que realiza justicia, ¿no? Y sí, pero primeramente es esto, porque esto es lo que permite que realice la justicia. Entonces, cuando la ley es recta, es como si fuera una vara de medir, a partir de la cual entonces, si ésta se coloca delante de, por ejemplo, la vida de una persona, y esta vida de la persona se encuentra con baches, con dobladuras, toda torcida, y esta vida de la persona se coloca a un lado de la rectitud perfecta de la ley, ¿qué sucede? Se juzga como que no es recta esta vida, ¿no? La ley es recta, dice todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es aceptable delante de Dios, pero la vida no lo es. Entonces esta vida se ve con todas esas torcidas, esas formas torcidas que tiene. Entonces tenemos nosotros el por qué la ley puede juzgar justamente también. No solamente es justa, sino que también juzga justamente. Si algo se conforma o no se conforma a la ley, nos define si es algo recto o es algo chueco, ¿no? Por tanto, no podemos juzgar nosotros injustamente a la ley y decirle que está mal, porque la ley es un estándar de aquello que es recto, ¿sí? La ley es justa, dice el versículo.
Y la tercera cosa que asume es que no solamente es santa, no solamente es justa. Tercera cosa, la ley es buena. Eso es, comparte la naturaleza bondadosa de Dios que la creó. Dios, hermanos, es el único que es bueno. Y esta ley, por el hecho que proviene de Dios, es una ley bondadosa, no malvada, bondadosa. Nos muestra este versículo, entonces que la bondad de la ley se observa cuando condena al pecador. Y entonces regresamos nosotros al hilo de pensamiento de Pablo. El hilo de pensamiento de Pablo es: la ley se está condenando porque es santa, porque es buena, porque es justa, ¿sí? Y entonces Pablo ve una objeción que va a surgir. Pablo ve a una persona que va a acercarse a la Escritura y que va a decirle: ¿cómo es que aquello que es bueno puede asesinar a una persona? Porque es lo que hace, ¿no, Pablo? Está asesinándome a mí al decir que lo que yo hago es malo. Él dice, por ejemplo, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. ¿Sí? Ese es el versículo 13, versículo 13. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Y quiero decirles que el significado de esa pregunta es básicamente que está preguntando esta persona: la ley tiene la intención de traer mi muerte. Esa es la pregunta. La ley tiene la intención de traer mi muerte. Ahora quiero que chequen bien el versículo. Lo voy a leer otra vez, ¿ok? La pregunta que viene en el versículo 13 es: entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Y que piensen un poco en ese versículo. Porque ustedes tienen que preguntarme a mí en este momento: ¿en serio está hablando acerca de la intención de traer a muerte? Así es. ¿No crees que más bien está haciendo referencia a que la ley es aquello que consigue la muerte de Pablo? ¿No crees que está haciendo referencia a que la ley está siendo utilizada, en este caso, para llevar muerte a Pablo? ¿Por qué traes esta palabra intención? Es lo que me tienen que preguntar. ¿Sí? Y quiero decirles yo, esa es la intención que tiene Pablo, porque cuando observamos, por ejemplo, su respuesta, ¿cuál es su respuesta? Su respuesta es: de ningún modo. ¿No? Pablo está diciendo: la ley no vino a ser causa de muerte para mí. ¿Sí? Pero ya nos había dicho antes, en el versículo 9, al venir el mandamiento, yo morí. O en el versículo 10, este mandamiento a mí me resultó para muerte. O sea, ciertamente hay una relación entre la ley y la muerte de Pablo. Aquí es donde entra la palabra que les dije. La pregunta más bien es no si la ley tuvo una relación con la muerte de Pablo, sino si la ley fue el autor de la muerte de Pablo o fue un instrumento para la muerte de Pablo. Estas dos palabras son muy distintas. El autor es el asesino. El autor trae la intención. El instrumento no tiene intención. El instrumento es un medio que es utilizado para causar la muerte. ¿Sí? Quiero que noten ustedes que la intención cuenta grandemente para este versículo, para Pablo. ¿Sí? Por ejemplo, tomen en cuenta eso, nada más una imagen. Cuando tú asesinas a alguien y te encuentras debajo del sistema judicial de Estados Unidos, y les hablo de ahí porque la verdad es que no encontré información del nuestro, pero del de Estados Unidos, juzgan de acuerdo también a la intención de la persona. ¿Sí? Entonces se diferencia en el sistema de juicio de Estados Unidos, por ejemplo, un homicidio en primer grado. ¿Qué significa un homicidio en primer grado? Es cuando alguien asesina a alguien con una intención de hacerlo y lo premedita, cuando esa persona lo planea. Entonces ya tiene una intención que lleva tiempo
y que él está diciendo, voy a hacerlo de la siguiente forma y no voy a ser descubierto porque lo voy a hacer así. ¿Sí? Ese es un asesinato en primer grado. Ahora hay un asesinato también en segundo grado. ¿Qué significa un asesinato en segundo grado? Es una persona que en el calor del momento va y asesina a la persona. O sea, hay intención, pero no hay planeación. Esa persona no estaba planeando en este caso desde hace tiempo, sino que lo asesina en el momento específico. Y estos dos se juzgan de forma distinta. ¿Sí? Y también hay un asesinato, por ejemplo, que se llama un homicidio involuntario. ¿Qué es eso? Es cuando alguien realiza un actuar negligente que causa la muerte de una persona. Entonces causa la muerte accidentalmente de alguien. Ejemplo, una persona conduciendo que choca contra alguien porque estaba borracho. Ese es un asesinato, que diga, ese es un homicidio involuntario. ¿No? Nótese, varía la forma en la que son juzgados, ¿sí? Pero en ningún momento, ejemplo, se juzga el medio que utilizan. El coche no es condenado, el arma no es condenada, el cuchillo no es condenado, ¿sí? Sino que ellos son utilizados como una evidencia durante el juicio. Y eso es lo que sucede con la ley. La ley lo que hace más bien, la ley lo que hace más bien es que trae la condenación a muerte de la persona que es juzgada, pero no porque quiera asesinarla, sino por las cosas que ya ha realizado esa persona. Y por tanto, la persona que está juzgada no puede decirle a un juez, juez, usted me está llevando a la muerte. Lo que lleva a la muerte a la persona son sus acciones. La ley solamente es el medio por el cual se toman justamente sus acciones. Sin embargo, en el versículo que tenemos nosotros de frente, Romanos 7:13, vemos que sí hay un asesino. No es la ley, pero hay un asesino. ¿Quién es este asesino? Dice Pablo, al contrario, fue el pecado. ¿Quién fue el asesino? El pecado. Nótese, al contrario significa lo opuesto. O sea, se está diciendo Pablo, hay dos opciones. Primera opción, la ley utilizó el pecado con la intención de matarte. ¿Cuál es la segunda opción entonces? El pecado utilizó la ley con la intención de matarte. Y esta es la respuesta correcta. El pecado es el asesino que tiene la intención, el autor. La ley es el instrumento. Te trajo a la muerte, pero te trajo a la muerte debajo de la intención y del uso del pecado. ¿Sí? Es lo que está sucediendo en este caso con la ley. Y dice, noten la intención, porque por eso traje la palabra. La intención viene después de la parte que les acabo de leer. Dice el versículo, al contrario, fue el pecado, a fin. El pecado tenía un fin, tenía una intención, tenía un objetivo, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Esa es la intención del pecado. ¿Cuál es su intención? La intención del pecado es distorsionar lo bueno para asesinar a la gente, para asesinar a la persona que está habitando en ese pecado. Y esa siempre ha sido la intención del pecado. Si nosotros checáramos la historia de Génesis 3, por ejemplo, la caída, podríamos ver que el pecado le dijo a Eva, le dijo, el árbol es bueno para comer, el árbol es agradable a los ojos, el árbol es deseable para alcanzar sabiduría. Y entonces Eva fue y tomó su fruto. O con la historia de Caín, un capítulo después, el pecado responde después de que Dios le dice, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia.
Entonces el pecado va y toma ese mandato de Dios, haz bien, detén al pecado y actúa. Y Caín va y escuchó y tomó la oportunidad de hacer lo que no es bueno delante de Dios, ¿sí? Para mostrar su pecado. ¿Qué significa entonces esta frase? Lo que significa básicamente es que el pecado, siempre que se encuentra con algo bueno, esta naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, y el inconverso, que literalmente es todo él, esta naturaleza agarra lo que es bueno de parte de Dios y dice, yo quiero realizar pecado, yo quiero realizar muerte, producir muerte. Y entonces muestra su propia naturaleza. Toma la oportunidad de pecar. ¿Cuál es la oportunidad de pecar? Lo que es bueno. Y hace uso de ella porque se encuentra en su misma naturaleza. Dice el versículo, a fin de mostrarse que es pecado. Porque el pecado actúa como es su propia naturaleza, ¿sí? Y produce aquello que el pecado desea. Producir muerte, dice el versículo, ¿sí? Este pecado que está en nuestro interior, antes de ser conversos, que es todo nosotros, actúa para producir muerte. Por eso, la Biblia cuando habla de nosotros, dice, no hay justo ni aun uno. O en Isaías 64 dice, todos nosotros somos como el inmundo. ¿Sí? Y es el único que puede ser culpado. ¿Qué nos muestra eso a nosotros, hermanos? Nos muestra que cuando nos encontramos con un inconverso, y aquí es donde les quiero empezar a decir cómo nos acercamos. Cuando nos encontramos con un inconverso y hablamos la ley de Dios, y hablamos las cosas que son como son, y exponemos la ley de forma verdadera, una persona se siente juzgada. ¿Por qué? Se siente juzgada porque ella misma cometió el pecado, porque ella se encuentra en una naturaleza inconversa, que es todo él o toda ella es pecado, ¿sí? Y entonces, cuando decimos nosotros, ¿quién realizó el pecado? Estamos diciéndoles, fuiste tú, ¿sí? Y eso es bien grande. Estamos diciendo nosotros que la ley declara que estas personas están yendo hacia la muerte. Estamos diciendo nosotros que el culpable de la naturaleza que tenemos, la naturaleza que tiene esta persona, es él mismo. ¿Sí? Es bien grande. Y es extremadamente difícil nosotros recibir una declaración de la ley, entonces, porque esa declaración tiene un sabor a muerte, y una muerte que es culpa nuestra. Por eso les digo, es muy grande. Cuando lo probemos entonces, cuando probemos ese sabor de la ley, o cuando se lo demos a mostrar a alguien más, sin embargo, siempre tenemos que decir esto, no es la culpa de Dios, es la culpa tuya y mía, es la culpa del pecado. Y no nos quedamos ahí, ojo, no nos quedamos ahí, porque si nos quedáramos ahí, sí sería solamente esta parte de vamos y juzgamos a alguien, pero nunca nos tenemos que quedar ahí, sino que tenemos que ver nosotros, como nos muestra también nuestro versículo, que siempre hay dos intenciones en todo, en todos estos actuares. Primera intención, la intención del pecado. Yo quiero ir y producir muerte. Pero ahí no termina el versículo. Hay una segunda intención. Chequen el versículo. Versículo 13. Dice, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Y ahí nos encontramos con la intención de Dios. ¿Intención de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es que este pecado se muestre en su plenitud como extremadamente pecaminoso. Entonces, si hablamos de una persona inconversa, no solamente le decimos, es tu culpa, sino le estamos diciendo también a la persona, después de esto, le estamos diciendo, la respuesta
de Dios es que quiere que veas que tú necesitas morir si quieres vivir. Quiere que veas, como nos dice Mateo 16:25, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Que veas que tu vida tiene que desaparecer. Tu viejo hombre tiene que ser extinguido. O como también dice Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Eso es bien importante, porque nosotros no buscamos justificar el pecado diciendo que no existe. Buscamos justificar el pecado cuando tras esa muerte lleva a la persona a la cruz. Esa siempre va a ser. Por eso les digo, ¿cómo hacemos? Declaramos la ley, declaramos la culpa, declaramos que Dios tiene la intención de que al observar tu necesidad de muerte, de enfermedad, llegues a buscar sanidad. Y se los pongo con esta ilustración porque es bien sencillo que la vean. No sé cuántos de ustedes vivan esto, pero voy a decirlo desde la forma en la que yo lo vivo. Yo nunca voy al médico. Absolutamente nunca. ¿Sí? Si me empiezo a sentir enfermo, aún así no voy al médico. Tengo que sentirme que me está tirando en mi cama, que no puedo hacer nada más, que en verdad estoy a punto de la muerte para que sea llevado yo con un doctor. Y así es con cientos de hombres, yo soy bien honesto, aunque sea, no sé si sea también así con ustedes. Pero esto es lo que sucede con el pecado. Una persona no es llevada de rodillas con Cristo hasta que no siente en verdad el peso tan grande de su enfermedad. Y entonces tenemos que decirle a las personas, necesitas ser nuevo. Tenemos que decirle a las personas, tienes que ver la necesidad de dejar todo lo viejo atrás. O en otras palabras, necesitas ver que eres en extremo pecaminoso. Necesitas experimentar subjetivamente en ti lo que ya es una verdad objetiva, que es que estás muerto y condenado delante de Dios. Y decir, estoy condenado. Ahora, hermanos, estos versículos, para terminar, nos hablan acerca del inicio de la vida cristiana. Entonces quiero terminar retratándoselos con una historia, con una alegoría que fue escrita por el puritano John Bunyan en un libro que se llama El progreso del peregrino. Y es muy singular este libro, porque comienza a narrar el camino de un cristiano desde su conversión. Y la forma en la que comienza es que esta persona, John Bunyan, observa en un sueño a una persona que se va a llamar cristiano, pero es una persona que está extremadamente cargada. Y entonces él lo observa y ve cómo es que tiene una cantidad enorme de peso arriba de su espalda. Cómo es que ese peso lo está tirando y se está dando cuenta apenas que tiene ese peso, porque leyó un libro que es la Biblia. Y al observar ese libro, observar la ley, él notó el peso tan grande de su pecado que estaba cargando en su espalda. Y entonces él empezó a sufrir y estaba consciente de esta verdad. Y entonces John Bunyan va y dice, estoy consciente, dice el cristiano, estoy consciente de mi condenación, que va a llegar un día en el cual voy a ser juzgado. Y a partir de entonces dice, yo quiero conocer la respuesta. Y no encuentra la respuesta en ningún lado. Y se acerca entonces con él una persona que se llama el evangelista. Y esa persona evangelista le anuncia otra parte de esta palabra de la Biblia, donde se ve, el juicio es venidero, así que huye. Nótese, el juicio viene, está hablando de la condenación que nos da la ley, pero le está diciendo también, huye. Y este evangelista va y le muestra, tienes que seguir ese camino, que es el camino angosto,
que solamente ves con una luz pequeña y tienes que seguirlo a pesar de cualquier cosa. Entonces el cristiano que todavía no es cristiano comienza a moverse en esa dirección y empieza a correr y de repente mientras está corriendo, gente lo empieza a intentar detener. Gente lo llama loco, gente llora por él, gente se burla de él, ¿sí? Su misma familia quiere detenerlo, de que no vaya a esa luz. Y la forma en la que él responde es tapándose sus oídos y llorando, diciendo vida, vida eterna. Y entonces continúa su recorrido. Eso es lo que tiene que pasar. Cuando John Bunyan va y escribe estas palabras, lo que hace él es que él admite que todos llegamos a ser convertidos de formas distintas, pero que hay unas ciertas similitudes que tienen que existir. Y esas son las que quería retratar. Todos, absolutamente todos los cristianos, la forma en la que comienza su conversión es cuando se dan cuenta del peso tan grande que están cargando por el pecado que tienen ellos. Se bugueó. Eso pensé, amiga, se nos bugueó el jaso. Sí. Luz, me retiro. Ay, muchísimas gracias por haberte conectado, Jazz. Recuerden que ya mañana tenemos nuestra reunión presencial de jóvenes. No sé si se va a transmitir, que yo supongo que sí, quiero pensar, pero de todos modos nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Ahora sí ya, y pasen la voz a sus amigos, a sus contactos, y por aquí nos vemos. Caso se trabó. ¿Te puedo pedir de favor que le digas que el jueves no me voy a conectar? Sí, no te preocupes, yo le digo. Porfa. Para que me pongan al tanto del... Voy a leer el capítulo 2, pero de todos modos para que me pongan al tanto del resumen y lo que dieron, ¿va? Excelente. Porfa. Muchas gracias, Jazz. No, ¿de qué? Nos vemos el lunes en el estudio de todos modos. Sale. Bye. Bye. ¿Qué onda, amigos? Ya casi estaba terminando nuestro estudio, ¿no? Sí, a lo mejor y se le acabaron los datos. Sí, yo creo que sí, o se le fue la señal, no sé. Sí, porque mira, ya se desconectó. O a lo mejor esto se le acabó la pila y ya se le apagó el teléfono. No sé. ¿Creen que todavía le haya faltado algo por decirnos? No sé, yo creo que no, porque ya dijo como para terminar les voy a dar una ilustración del progreso del peregrino. Y ya. ¿No te gustaría echártela? ¿Quién es Entonces, iPhone? Ah, caray, ¿cuáles estudios iban? No, creo que igual y si ya se le apagó el teléfono a Jacielo, no sé, porque le mandé un mensaje por WhatsApp y no le llega, solo está una palomita. Entonces, pues, ¿qué les parece si oramos, no? Igual creo que ya estábamos por terminar. Y ya si regresan, pues a ver que ahorita se va a ver devocional o no, o qué pex. Pero pues vamos a orar, ¿no? ¿Qué te parece si nos ayudas a terminar orando, Ángel? Sí, claro que sí. Gracias. Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Bien. Gracias, Señor. Te doy por esta noche en la que nos permites reunirnos, aunque sea de forma virtual, y también nuestros hermanos están en forma presencial. Y gracias por haber preparado nuestros corazones y haber recibido toda esta palabra que es sabiduría que viene de tu boca. Te pido que esta palabra no solamente a lo mejor escrita en nuestros cuadernos o en nuestra mente, sino que la podamos aplicar todos los días de nuestras vidas
y así como la ley, esperando a nosotros también ser santos, estando siempre unidos a ti. Te doy gracias por este estudio y te pido que a mis hermanos les des un buen descanso el día de hoy y el día de mañana nos permitas reunirnos y también para el servicio de los domingos. Te pido que bendigas sus vidas y nos permitas seguir aprendiendo juntos de aquí hasta que nos llames sobre quién eres tú. Gracias te doy por este día, Señor. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Ángel. Mira, ya se está uniendo el teléfono de Cris, entonces yo creo que ya ahí lo recuperamos. Hola. Ya verá. No, está perfecto, porque nosotros terminamos aquí. Pues es que no, es que ya estaba literal así de terminar. Entonces, lo último que les dije era, digo nada más para que lo diga con ustedes, es que no permitamos nosotros que hoy no se vea la caída de las personas. ¿Sí? Porque nosotros queremos como que luzca que no están debajo del juicio de Dios. Y estamos básicamente dejando que ellos esperen hasta que ya se presente el juicio de Dios verdadero, en el cual ya no van a tener nada más que ser. Y esa es una acción que no tiene nada de amor consigo, amigos. Entonces nunca tenemos que nosotros liberarlos a las personas en este sentido, sino más bien ver que Dios nos libera a nosotros cuando nos ofrece una vida nueva después de que termina nuestra vida bien. Después de que nos anuncia que tiene que terminar y desaparecer esta vida antigua. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que anunciar nosotros, que desaparezca esta vida porque es una vida que tiene que ser desechada y que comience una vida nueva a través de la cruz de Cristo. ¿Va? Y les había comentado también que este es el inicio de la vida cristiana de todos, ¿sí? Que John Bunyan estaba tratando de retratar la vida de todos los cristianos. Entonces, si nuestra vida no comenzó de esta forma, observando primeramente este peso que tenía que desaparecer, o si no ha pasado eso desde ese momento que nosotros llamamos nuestra conversión, tiene que suceder el día de hoy, ¿sí? Tenemos que ver nosotros que los cristianos en verdad son gente que comienza primero observando ese peso y que ese peso desaparece cuando nosotros somos llevados a la cruz de Cristo. Y luego lo que va a suceder, amigos, es que vamos a ver la siguiente sección. Esta sección está dirigida básicamente en conversos, pero la siguiente sesión, del versículo 14 hasta el versículo 25, eso nos va a hablar acerca del uso de la ley para nosotros cristianos el día de hoy, ¿sí? Entonces es lo que vamos a observar en la próxima sesión, a comenzar a observar, porque la verdad no estoy seguro si me va a dar tiempo de terminar, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Entonces, si quieres terminar la grabación, ahora sí ya está cool.